Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Capítulo 4 de Gálatas y el versículo 24. Por favor, lo leemos todos. Gálatas 4, 24. Por favor, 2 y 3. Otra vez, Gálatas 4, 24. 2 y 3. Eso es una alegoría. Estas mujeres son todos los pactos. El uno proviene del monte Sinaí, del cual dan hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahí está hablando de una alegoría, para empezar. ¿Qué es una alegoría? Es una representación simbólica de un hecho. Algunos dicen que no se debe leer de esta manera, como dice aquí, por supuesto, es la palabra de Dios, lo cual es una alegoría. Se debe leer para mejor de nuestro entendimiento, lo cual representa una alegoría. Porque una alegoría podía ser una imaginación, pero esto está basado en un hecho histórico del Antiguo Testamento. En Génesis, va a tomar Génesis y va a hacer la exposición a través de esta forma de enseñanza, ¿ya?, de una representación simbólica, de un hecho histórico, verídico en el Antiguo Testamento, que creo que todos lo conocemos, en esta historia. Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo está dando la enseñanza para mayor comprensión, porque ha hecho la exposición más antes o en las otras epístolas, pero para mayor, como un ejemplo, ya expone esta alegoría. Oremos. Señor, te damos gracias, y que como el apóstol Pablo de muchas maneras trata de explicar y lo explica usando también alegorías de verdades espirituales que son para nuestra edificación. Muchas gracias, toda la gloria y la honra te damos a ti, Señor Jesús. Amén. Bien, capítulo 4, desde el versículo 19, dice así, ¿ya? Hijitos míos, mire cómo se dirige a la iglesia en Galacia. Porque, mire, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Para empezar, los trata con mucho afecto. Les dice hijitos en esta porción, porque había empezado la Biblia, o la Biblia, diré, Gálatas, esta epístola, Gálatas, ya muy molesto, ya. Les había dicho que, ¿cómo es posible que ustedes que han empezado en el Espíritu van a acabar por la carne, ya? Entonces el apóstol Pablo estaba al empezar la carta, pues tratándoles duramente. Entonces dice, por ejemplo, al empezar la carta, les dice, ustedes son unos insensatos. Ustedes están queriendo mezclar pactos o doctrina, ya. Les trató de insensatos. En otra versión, esta palabra insensato, en otra versión dice Gálatas,
Estúpidos, le dice. Ustedes son unos estúpidos, hermano, les trata duramente. Cuando se trata de la parte doctrinal, hermano. Hace rato estuvimos leyendo antes, ¿ya? Cuando se trata de doctrina, tenemos que ser estrictos. Puede haber diferencias entre iglesias que hacen esto de esta manera, pero si se trata de la doctrina, ahí hay que estar firme. Y el apóstol estaba enojadísimo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la doctrina es el fundamento de toda la estructura doctrinal. Ya les decía hace rato. La doctrina es como el cimiento de un edificio. Si se comienza a cavar el cimiento, corre el peligro de que toda la estructura se venga abajo, hermano, atiendan, ¿ya? Entonces, de esa manera, les trató duro al empiezo. Y ahora les trata de hijitos, cambia también de tono en esta parte de 4:19. Hijitos míos, ¿ya? ¿Por qué le llama hijitos? Porque Él los había engendrado por medio del Espíritu, ¿ya? Los había ganado, los había engendrado espiritualmente por medio del Evangelio. Entonces le dice, hijitos míos, ¿por qué les vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Ya? Eso para ganar. Qué clamor, qué ruego al Señor. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una vez que el creyente viene a Cristo, pues ese creyente nuevo, o nosotros, tenemos que ser formados, ¿ya? No tenemos que permanecer en ese estado de hijitos, ¿ya? Está bien la palabra, pero tiene que formarse Cristo en cada creyente. Hasta que Cristo sea formado. Para eso Dios levantó ministerios, dones, para edificar a la iglesia. Como dice en Efesios 4, yo lo voy a leer, 4:13 dice que el Señor de antes había establecido dones ministeriales para edificar a la iglesia. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Cada creyente tenemos que ser formados. Y el 14 dice, para que ya no seamos niños. Miren, uno es el ser engendrado, niño, pero el niño tiene que ser formado. Tenemos que ser formados, tratados. Y eso es un proceso de toda nuestra vida, creo. Todos estamos aprendiendo. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mire, el niño se va a dejar arrastrar de aquí. Allí está mejor, allí hay más gente. Tenemos que ser formados, ¿ya? Entonces, para engañar, ¿ya? Un poquito. Entonces, decía, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los errores. Ya, todo lo que es las artimañas del error. Entonces el propósito, por eso Pablo les va a enfocar este tema con un ejemplo del Antiguo Testamento, porque los gálatas estaban queriendo mezclar, ya habían entrado maestros judaizantes. Entonces Pablo ve el peligro y les escribe esto: dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No solamente Pablo los ganó, sino que se ocupó de edificarlos,
de que sean formados los creyentes. Entonces dice el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Les escribe, ¿no? Estaba de la distancia. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora, les hace una pregunta, ¿ya? Les va a hacer una pregunta ahí, el 21. Decidme, a ver, díganme, decidme los que quieren estar bajo la ley, porque estaban queriendo, legalistas habían entrado, díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ustedes que conocen la ley, han oído la ley. Y entonces entra, cuando dice ley, se refiere, porque esta porción que va a tomar de Génesis no está en la parte de la ley de Moisés. Esto es en Génesis. La ley se dio después. Pero en el judaísmo, ley, los libros de la ley es todo el Pentateuco. Génesis hasta Deuteronomio. Lo tomaban así. Porque esta porción lo va a tomar de Génesis. Entonces dice, porque está escrito, el 22, porque está escrito. ¿Qué está escrito? Ya, en el Pentateuco. Que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Esa historia lo conocemos, ¿ya? Dios le había dicho, te voy a dar un hijo. Esperaron, se impacientaron, no llegaba el hijo de la promesa y ahí apareció un hijo de la esclava por su sugerencia de su esposa Sara. Esperaron tantos años, ya pasaron 10 años, no llegaba. Y la esposa le sugiere a Abraham, su esposo, en ese tiempo creo que funcionaba de esa manera, tendremos un hijo de la sierva que tenía, Agar, y apareció el niño. Decidme los que decía, porque está escrito, 22, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Ya? Uno de la esclava y uno esclava y el otro de la libre. En esta porción, que no es muy largo, habla de 2 mujeres, la libre y la esclava. Habla de 2 hijos, ¿ya? Y va a hablar de 2 que representan 2 pactos también. Y va a hablar, en esta porción más abajo, de 2 ciudades, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén de arriba. Entonces, de esta manera, sigue. Entonces dice el 23, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué es eso? Y el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según el proceso natural de traer hijos de una pareja. Eso es según lo natural, según la carne, según el proceso natural de cualquier matrimonio, nace un hijo. Entonces, pero, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según lo natural, proceso natural, porque Agar era joven, ¿ya? En cambio, Abraham era mayor, pero la mujer era joven, la esclava, entendemos, según la carne, nació según la carne, según el proceso natural de procrear hijos. Más el de la libre, que es Sara, por la promesa. Dios lo había prometido allá en Génesis, ¿ya? Génesis, que cuando hizo el pacto con Abraham, le dijo las promesas
una de ellas dice, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, y si puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Cuando no podían tener hijos, cuando Sara era estéril, y los dos eran ancianos ya, pero Dios lo prometió. Para Dios lo promete y lo cumple. Amén. Entonces, esta historia, este argumento está registrado en Génesis, ¿ya? Allí en Génesis, luego van a seguir, todo esto se ha desarrollado allí en el primer libro de Génesis, ¿ya? Génesis 16, poquito lo van a saber. Sabemos, creemos que la mayoría conocemos esta historia. Génesis, vamos allí. En el 15, en el 12 le había dicho Dios que iba a tener, va a ser, a ver, en el 12, cuando Dios le llamó de una tierra de idolatría, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Ahí nomás ya empezó, una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante, en el capítulo 15, le hace el pacto. En el capítulo 15, le dice a Abraham, yo soy tu galardón, ya, tu escudo y tu galardón será sobremanera. En el 15:2 le dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijos? No tengo hijos, Señor, tengo uno que sirve en una damaseno, ya, un mayordomo de la casa, ese me va a tener que heredar. Y Dios le dice, luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ahí es donde le muestra las estrellas y le dice de la arena del mar si puede contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el único medio. Creer como Abraham. Creó a Jehová y le fue contado por justicia. Así es la salvación, desde entonces y en todas las épocas. Nosotros creímos y somos salvos por la fe. Y se va desarrollando, pasaron los años, no llegaba la promesa de Dios y entonces en ese intervalo pues toman y nace un hijo de la sierva, Agar. Entonces, más adelante, ya, nace el hijo y en el capítulo, después que nace el hijo de la esclava, pasan los años, los 10 años más, y entonces ahí se cumple la promesa de Dios cuando Abraham tenía 100 años y Sara algo de 89, 100 años, nace el hijo de la promesa, en el capítulo 21 de Génesis. 21. Visitó Jehová a Sara como lo había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. El otro había crecido, el niño de Agar, tenía unos 10 o 12 años,
y nació. El niño que había nacido Isaac era pequeñito. En aquella época hacían una fiesta cuando lo destetaban al niño, cuando ya no dependía de la leche, y hacían una fiesta. Y está en el 21:7. El 7 dice, y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara habría de darle mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El 8, y creció el niño, ya comenzó a crecer el pequeño, y fue destetado, había esa costumbre, y hizo, en esa época hacían una fiesta, e hizo Abraham gran banquete, una fiesta, el día que fue destetado Isaac, ya. Es así, cuando en lo espiritual también, hermano, el cristiano se convierte y tiene que crecer y algo así, como que no tiene que depender de la leche de la palabra solamente, tiene que comenzar, o tenemos que comenzar a nutrirnos de alimento sólido, ¿ya? No tenemos que permanecer con leche todo el tiempo. Entonces, miren, en este caso, hizo un banquete, el día que fue destetado. Y ese día, en el 21:9, estoy en Génesis, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el jovencito, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, del pequeñito, se burlaba. Y vio Sara, por tanto dijo a Abraham, echa esta sierva a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estaba burlando, no sé en qué forma, pero estaba burlando. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo, Dios le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Y así Dios le dijo, haz, y lo echó. El sentimiento humano diría, ¿cómo pues a su hijo lo va a echar? Pero era Dios que dijo, échalo de la casa. Y si leemos cómo lo echó, pues, bueno, sí. Entonces esta historia toma a Abraham para enseñar doctrina. Entonces dice, presenta esta historia como argumento, como alegoría para instruir a los Gálatas y a la iglesia y a todos nosotros. Esta historia, que lo toma como una alegoría. Seguimos, el argumento era de que al echar aquí ya en Gálatas, esa historia de que tuvo dos hijos, el hijo de la sierva es Ismael, representa al legalismo, esclavitud, porque el hijo de la esclava es esclavo nomás, pues. Entonces está presentando, el hijo de la esclava tuvo dos mujeres, uno de la esclava, otra de la libre. Entonces ese argumento toma del Antiguo Testamento. Entonces va volviendo a Gálatas, ¿ya? Dice así, el 22, Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, de la legítima esposa. Pero el de la esclava nació según la carne, ya, según la decisión humana, más el de la libre nació por la promesa. ¿Qué quiere decir? Fue un hecho sobrenatural. El nacimiento de Isaac o de Ismael es natural, un proceso natural.
Pero el nacimiento de Isaac es un proceso sobrenatural. Eso viene de Dios, Dios lo hizo. Porque no estaban en la capacidad de procrear, ¿ya? Sara. Y sigue, dice en el 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y entonces dice, lo cual es una alegoría. Esta historia como una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahí entra. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Nos recuerda el monte Sinaí? Allí Moisés recibió la ley. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El hijo de la esclava es esclavo nomás. Este es Agar, o Agar. Porque Agar es el monte Sinaí. Miren, el monte Sinaí. En Arabia, miren. Aún los descendientes, hasta ahora, los descendientes de Agar, son los árabes, ¿ya? De ahí se forman. Arabia. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Corresponde a la Jerusalén actual, miren. A la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿No? Esclavitud. Entonces dice, más, ahora va a tomar la otra parte, más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Él está diciendo a los creyentes ahora, madre de todos nosotros. No somos parte ni nacidos de la esclava, sino de la libre, hermano. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Libre. Y la madre, la legítima madre libre, da hijos libres, de libertad. Entonces toma esta porción ya en el 27, porque está escrito, ¿ya? Esto está escrito en Isaías, toma una porción, un versículo de Isaías, pero vaya, seguimos, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿Estás refiriéndose a Sara? Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. La desolada era ella, que no podía tener hijos. De la que tiene marido. Más, dice los hijos, de la desolada, de la estéril, más. Y entonces presentando, esta es la alegoría, para enseñar dos pactos. Uno, el pacto del Antiguo Testamento y el pacto de la gracia. Y así en el 28 dice así, así que hermanos, escribiendo ya a la iglesia gracia y a toda la iglesia en todos los tiempos, así que hermanos, nosotros, diga nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Cuánto dicen amén? En otras palabras, nosotros como Isaac, ya somos creyentes. Nacido, una cosa es que nacimos de lo natural, de nuestro papá, de nuestra mamá, de la unión de nuestro padre y nuestra madre, pero el nuevo nacimiento, como le dijo a Nicodemo, ¿no? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Así que, hermanos, nosotros como Isaac
somos hijos de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que le hizo a Abraham, que tu descendencia será en multitud. Nosotros somos de esa promesa, venimos de ese linaje o simiente. Somos hijos de la promesa, ¿ya? En San Juan, voy a ir a Juan, capítulo 12, donde dice esto, capítulo 12 de Juan, 1 y 12 y 13, ¿ya? 1, 12 y 13, dice así, Juan 1, 2 y 3. Entonces dice el 12, mas a todos los que recibieron al Señor, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los creyentes. Es el nuevo nacimiento. No somos engendrados. En lo natural somos engendrados de la carne, pero como cristianos, como creyentes, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, quiere decir, de voluntad de Dios. El hecho de que estamos en Cristo es por la voluntad de Dios. ¿Cuánto Dios? La voluntad de Dios, hermano. Volviendo a Gálatas, el capítulo 4, ya, el versículo 29. Pero, hay peros, pero como entonces, allá en Génesis, el hecho histórico, la alegoría de donde tomó, pero como entonces, el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también, ahora, en esta época, hay persecución de los carnales contra los espirituales. Así también. Por eso a Nicodemo le dijo, pues, si no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a tener parte conmigo, no vas a entrar en el reino. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Entonces, así también hay persecución de los carnales, de los legalistas. Los legalistas persiguen a los que son de la gracia, hermano, porque es por gracia. Abraham fue salvo por gracia, creyó y eso fue todo, y fue justificado. Los legalistas dicen, hay que hacer esto, no, este otro. Así también ahora está diciendo, en esta época. Mas, ¿qué dice la Escritura? Que ya lo hemos leído. ¿Qué dice en Génesis? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Expúlsalo. El legalismo, nada que ver el legalismo. Es de gracia por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Echa fuera a la esclava y a su hijo, hermano. ¿Por qué? Porque no heredará. Miren, ahí era la herencia de Dios. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O somos de la esclava o somos de la libre para heredar. Pero la esclava no es heredera. La esclava es temporal en una casa, en un hogar. Es echada, pero el hijo sí se queda en casa por siempre, hermano. Entonces la esclava con el hijo de la libre no va. Tiene que ser solamente nacido del Espíritu por gracia, por medio de la fe. Nada más. Aquí no entra ley. Entonces, miren, va a terminar esta parte, ¿ya? Los pactos, bueno. El 31 dice así.
De manera, resumiendo, hermanos, resumiendo, ¿cuántos están atentos? Amén. Algo hemos sacado. Ahora, resumen. De manera, hermanos, está dirigiendo a la iglesia, a nosotros también. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Sino de la libre, de Sara. El Hijo nació sobrenaturalmente por la voluntad de Dios. No es la voluntad del hombre, ni siquiera es la decisión nuestra. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de Sara. Esta es nuestra posición. Libres. A libertad fuimos llamados. Y habla después la libertad de la libertad. Entonces, no a libertinaje. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, esta es nuestra posición en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Y ahora esa libertad hay que llevar a la práctica, hermano, en nuestro andar. Eso dice el siguiente versículo del capítulo 5, el versículo 1. Entonces no somos de la esclava, sino de la libre. Ahora, hay que vivir esa libertad. Hay que vivir, o tenemos que vivir de acuerdo a nuestra posición que tenemos al estar en Cristo Jesús. Entonces, la práctica, en el 5.1 dice así: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ya? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, de la ley o del legalismo, hermano. Entonces, eso es en nuestro andar, en nuestra práctica, ¿ya? La libertad, andar y no esté otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Una libertad que tenemos, ¿cuántos son libres? Digamos amén, por medio de esta palabra, hermano. Esta libertad que tenemos es al tremendo costo de la muerte de Cristo y su resurrección. Y al creer tenemos libertad, pero no libertinaje para dar rienda suelta a la carne, que enseguida va a dar instrucciones el apóstol Pablo. Algo más para terminar, ¿ya? En este versículo del 1 del capítulo 5 dice así: estad pues firmes, que nadie los mueva de esta posición, de esta verdad, de este pacto de gracia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí hay una palabra que dice yugo. ¿Qué es un yugo? Algo que une a bueyes, ¿no? Para que tiren juntos. ¿Ya? Algo que se le pone la cerviz de los bueyes. La ley era como un yugo pesado que pone sobre los discípulos. Y el Señor dice allí en Mateo 11, para terminar, va a hablar del yugo, de su yugo, haciendo la diferencia del yugo pesado de la ley, que ponía cargas, obligaciones pesadas, que ni ellos mismos podían cumplir. El Señor ya comenzó diciendo allí en el libro de Mateo, capítulo 11 y el versículo 28 dice así, 11:28.
El Señor les dijo, había ahí fariseos y todo, gentiles, mayormente legalistas. Entonces cuando Él llamó, dice el 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Llevad mi yugo, mire, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor ofrece descanso. Yugo, humildad de corazón, hallaréis descanso para nuestras almas. El 30, lo leemos todos, por favor, el 30, 2 y 3. Porque mi yugo, las cargas que yo pongo es livianas, fáciles. No son las cargas del legalismo. No. Mi yugo es fácil. Está hablando ya, adelantando del pacto de la gracia también. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Ya hablo? Del yugo, el primero habla del yugo pesado de la ley, ponían cargas sobre los discípulos ya que ni ellos mismos podían llevar. Y el Señor dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Entonces, volviendo aquí a Gálatas 5, para terminar, 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Uno, la libertad. Otro, el yugo. Fácil. No es pesado. Es fácil. Somos libres. Hebreos 12:22 dice así. Hebreos 12:22 dice así. 22. Está haciendo una comparación de lo terrible que estaban los israelitas al pie del monte Sinaí. Ese monte humeaba y temblaban ahí. Ustedes no se han acercado a ese monte donde solo Moisés pudo subir y temblando. El 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, hermano. Una es la Jerusalén que está en esclavitud con sus hijos. Pero ustedes, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuánto dicen amén? Allí, a la ciudad, Jerusalén de arriba. Ese es nuestro hogar, hermano. Y Pablo dice, con esto sí voy a terminar, creo que estoy repitiendo mucho. Filipenses dice, Pablo de esta ciudad, dice a los filipenses, dice en 3:20, dice así, 20, dice así, todos lo leemos por favor, el 3:20 de Filipenses, 2 y 3, otra vez, 2 y 3, nuestra ciudadanía. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, la ciudad eterna. No es más nuestra ciudadanía está, no dice en el cielo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos esperando? Amén. Que en breve se va a manifestar, hermano. Pronto el Señor descenderá y tendremos un encuentro en los aires
y vamos para nuestra ciudad celestial. En la carne somos bolivianos. Póngase de pie. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.